Alex Saab ayudó a Nicolás Maduro a violar sanciones de Estados Unidos, admitió su defensa. De acuerdo a Reuters, Saab hizo una primera visita a Irán en abril, cuando convenció a funcionarios de ese país de que enviaran a Venezuela tanqueros cargados con gasolina. El colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, gestionaba la negociación de combustible con Irán para evadir sanciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano, cuando fue arrestado en Cabo Verde, África. Mediante un comunicado de prensa, el ex juez español Baltasar Garzón, quien lleva su defensa, admitió que esta no sería la primera vez que Saab teje una serie de negociaciones con la nación, pues previamente hizo una primera visita a Irán en abril. De acuerdo con información ofrecida por Reuters, Saab convenció a funcionarios de ese país de que enviaran a Venezuela tanqueros cargados con gasolina, junto con aviones que transportaban materiales para una refinería. Sin embargo, la defensa de Saab no indicó cómo fue hecha la transacción para obtener los beneficios a los que hacen referencia. Solo se limitaron a decir que el empresario ofreció a Irán los recursos propios de Venezuela para pagar dichos envíos. Los otros casos de misiones humanitarias de Alex Saab, el caso investigado desde Estados Unidos por el lavado de 350 millones de dólares llevados a Cabo Verde por Alex Saab, ha enlodado otros nombres que podrían ser los próximos objetivos de la justicia estadounidense. El venezolano Axel Galit Capriles Hernández también sería uno de ellos. De acuerdo al diario español La Razón, Capriles Hernández es hijo del empresario Axel Daniel Capriles Méndez, cuyo nombre se hizo público tras la realización de numerosas transacciones que involucraban la compra de edificios antiguos en Madrid, estructuras que posteriormente convertiría en lujosas viviendas. Según reseñó el diario, las recientes investigaciones han develado una conexión entre Axel Galit Capriles y Joaquín Leal, un experto petrolero mexicano, que se encuentra bajo la lupa de Estados Unidos. Al parecer, Capriles Hernández y Leal estarían involucrados en una red en México que se encargó de eludir las sanciones de Estados Unidos, tras haber simulado un intercambio humanitario de petróleo por maíz, al igual que camiones cisterna para agua potable entre Venezuela y México. En este acuerdo humanitario firmado en junio de 2019, intervino una empresa mexicana denominada Libre a Bordo, que estuvo presente en la transacción con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior, que a su vez era encargada de centralizar las importaciones públicas. Por otro lado, el momento en el que el régimen de Maduro excarceló a Juan Requesens. El diputado se difundió en múltiples abrazos con sus allegados, quienes lo esperaban a su salida. Fue acusado por la dictadura de planear un golpe de Estado. Múltiples y largos abrazos. Esas fueron las primeras acciones del diputado venezolano Juan Requesens, inmediatamente al ser excarcelado por la dictadura de Nicolás Maduro, tras pasar más de 2 años detenido. El momento fue capturado por el ex gobernador del estado Miranda y dirigente del partido Primero Justicia, del cual Requesens también es miembro. Vestido con una remera blanca y pantalones azules, el dirigente saludó efusivamente a todos quienes se congregaron para esperarlo a su salida. No se pronunció en público, excepto cuando se lo puso en contacto con un allegado a través de una videollamada. "No me va a hacer llorar", fueron las únicas palabras que profirió durante el transcurso de las imágenes. En total, Requesens estuvo secuestrado durante 751 días. En ese entonces fue detenido y acusado de formar parte de un supuesto golpe de Estado fallido, que Maduro asegura fue orquestado con un dron cargado de explosivos. De allí en más permaneció en el Helicoide, centro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, que también funciona como prisión para disidentes políticos. "Mi hermano Juan está en casa", escribió en la tarde del viernes su hermana Rafaela, confirmando la noticia de su excarcelación. Y añadió: "Aunque hoy mi hermano podrá dormir en su casa y en su cama, hay muchísimos venezolanos inocentes que no pueden hacerlo. No vamos a dejar de luchar por ellos. ¿Estamos contentos? Sí, ustedes también lo harían, pero tenemos muy claro que Juan no es libre aún y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean", culminó la también activista opositora.
El procedimiento policial de su detención 2 años atrás fue calificado de arbitrario en el informe que publicó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre de 2019. Su liberación fue exigida por la misma comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Luego de detenerlo violentamente, Requesens fue aislado durante 3 meses, en brutal tortura psicológica. No le permitían ningún tipo de contacto humano. Su familia iba a dejarle los alimentos todos los días sin saber si los recibía o no. Tiempo después, sus padres supieron que la comida que ellos le dejaban se la daban incompleta, manoseada y muchas veces fue escupida por esbirro del SEBIN. El periplo del joven parlamentario fue más duro que el de otros presos políticos, en gran medida debido a su actitud de mayor confrontatividad con el chavismo. En la tribuna de la Asamblea Nacional, en uno de los discursos más impactantes del parlamentario, el joven legislador le dijo al país: "No hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela, por culpa de unos carajos que desde el poder están aferrados a mantenerlo y a gobernar sobre los cadáveres de venezolanos que mueren todos los días en este país. Yo me niego a rendirme, me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Muchos hermanos de nosotros están bajo tierra, porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. La única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto", dijo Requesens en la tribuna de oradores durante una de las sesiones antes que lo detuvieran. 2 años después y luego de padecimientos que no tenían fecha clara de culminación, Requesens fue excarcelado. No obstante, su hermana recordó que el hecho no representa el final de su condición irregular. "Estamos contentos, sí, ustedes también lo estarían, pero tenemos muy claro que no lo dejarían salir y no es libre aún, y no vamos a dejar de luchar hasta que él y toda Venezuela lo sean", culminó la también activista opositora. Por último, los ERE, los hermanos siniestros que mueven los hilos en la Venezuela de Maduro. La autora venezolana retrata a la élite madurista corrupta, codiciosa y obsesionada por el poder en un país destrozado. Son los ERE Ramírez en la novela, Rodríguez en la vida real, Betty y Jaime, Delcy y Jorge son los protagonistas de Los Hermanos Siniestros, una ficción que retrata cómo es la élite dirigente en la Venezuela chavista y madurista. La periodista y escritora venezolana Ibelliseye Pacheco, Caracas 1961, describe con detalle a los hermanos Ramírez, que manejan los hilos del poder gracias a sus excelentes relaciones con el líder bolivariano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ibelliseye Pacheco explica desde Miami cómo se sintió atraída por los personajes de su novela porque han construido una alianza potente. Betty y Jaime Ramírez los llama, pero cualquiera que conozca la realidad venezolana ve reflejados a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, la protagonista del Delcy Gate, y su hermano Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información. Estos personajes han ido creciendo en el madurismo, representan el madurismo, la parte más oscura del chavismo que ha terminado de destruir el país, explica la periodista y escritora venezolana. Los seres han subido muy alto, aunque a Hugo Chávez no le gustaban, especialmente Delcy, y por eso no les puso alfombra roja. Tampoco los seres eran chavistas y poco amigos de los militares, pero su ambición no tiene límites y les lleva a adaptarse como los camaleones. Han penetrado en el entorno íntimo de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y se reparten los papeles. Él, gracias a su formación como psiquiatra, se acercó a Maduro, y ella sabe cómo contentar a Cilia. Los hermanos aspiran a ser ellos quienes tomen el poder por completo, afirma Ibelliseye Pacheco, que lleva 5 años y 8 meses en el exilio. Ibelliseye Pacheco es una de las periodistas a las que sigue atentamente todo aquel que quiere saber lo que pasa en Venezuela. Cuenta con 1,9 millones de seguidores en Amazon. Es el 5º de sus libros. Según la autora, el plan sería que él quien llegue a la presidencia, pero como trabajan a la par, el plan B sería que fuera ella. Son indivisibles. Ese amor mutuo es lo único que tienen en el mundo. Los dos hermanos se dividen labores de penetración y de control. Ella se acerca más a Cilia y él a Nicolás. Uno hace más contacto con los cubanos, ella y él más con los militares, aunque en líneas generales no se llevan bien con los militares. Tienen redes con los sectores violentos.
los colectivos militares que han armado al régimen, relata la investigadora, que en esta ocasión ha preferido la ficción para escribir sobre su añorada Venezuela. Por rigor prefiere la novela antes que el reportaje. Los seres son universitarios, incluso ella completó su formación en el exterior, Francia y Reino Unido. Están marcados por el asesinato de su padre fundador de la Liga Socialista. Le mataron en 1976 cuando Delcy tenía 7 años y Jorge 11.